San Cristóbal. En el estudio, pasó muchos años fuera, me acaba de llegar al país. No lo tuve primero, no pudimos porque no hubiera sido, lo pedimos telefónico la otra vez, pero ahora sí lo tenemos en vivo y directo. Nuestro buen amigo, el profesor y economista José Guerra. Bienvenido, José. Qué bueno tenerte aquí en Venezuela. Bueno, Pedro, para mí es un enorme placer estar con ustedes, Humberto, contigo y todos los compañeros que están acá en esta hora del programa, dispuesto pues a ayudar en lo que pueda en términos de la materia que vamos a tratar hoy. Muy bien, siempre te leo, siempre te sigo y no siento que tengas un verbo de rencor, de rencilla. Tú estás diciendo eso, que tú vienes al país a ayudar a que salgan las cosas adelante. José, ¿qué fue lo primero que viste aquí en Venezuela que te hacía falta? ¿Te comiste un cachito, una arepa? Cuéntame eso porque es muy, muy bonito compartirlo. Sí, bueno, lo primero que hice, obviamente después que llegué, fue comprar algunos víveres y me quedé asombrado con los precios, muy asombrado. Estamos hablando de un paquete de harina de maíz, 1 kilo de queso, una lata de mantequilla, 1 kilo de pasta, arroz. En eso gasté $25. Wow. Me pareció exageradamente caro. Esa fue la impresión que tuve y efectivamente se corresponde pues con los niveles de inflación. Tú que eres detallista, ¿te diste cuenta de la diferencia de precios de productos nacionales e internacionales? No me di cuenta porque sencillamente es una pequeña bodega y un abasto pequeño, pues no había grandes marcas, sino tú ves el mostrador el anaquel y pides, dame esto y te dan ahí pues la que hay, pues, ¿no? Pero no he podido apreciar esas diferencias, pero entiendo que las hay. Sería interesante que vieras la diferencia, porque de repente una mantequilla importada cuesta casi lo mismo que una nacional, y es por los aranceles que están muy bajos, pero el producto nacional tiene impuestos, IVA y una cantidad de cosas que le suben el precio al producto. Entonces eso es interesante. Sí. Bueno, uno de los temas que también has estado tratando es el tema de la inflación en Venezuela. El tema de la inflación es un tema que, bueno, ya está como en nuestro ADN, no hay manera que baje, no hay manera de que también el diferencial cambiario desaparezca. Hay distintas teorías y yo quiero saber la tuya primero. Vamos a empezar por ahí, sobre la dolarización del mercado en Venezuela. Hay una dolarización de facto o de divisas de facto, pero eso sería muy engorroso convertir el cambio en Venezuela, que no fuera ya la moneda dura de curso legal, el bolívar, sino que fuera el dólar. Desaparecería, tú que fuiste, trabajaste muchos años en el Banco Central, desaparecería el Banco Central y tendríamos una Reserva Federal, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, la dolarización se ha hecho muy popular en Venezuela por una razón muy sencilla. El pueblo venezolano, los consumidores, los empresarios están desesperados por los niveles de inflación y la pérdida del valor de la moneda. Entonces dice, bueno, si hay una dolarización de facto, ¿por qué no la hacemos de derecho? Adoptamos el dólar como moneda, como Ecuador, tal vez como El Salvador, y problema resuelto, Panamá. Pero no es tan fácil porque la dolarización, primero desde el punto de vista ya legal, implica una reforma constitucional. Correcto. Porque se cometió el error en la Constitución de establecer que el bolívar era la moneda nacional. Entonces eso te da una rigidez para cambiar la moneda. Entonces el bolívar primero fue el bolívar fuerte, después el digital, después el soberano y ahora el bolívar nada, pues no vale nada, ¿no? Entonces ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que tú tienes que tener un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque es la que te provee los dólares. Tienes que tener un acuerdo con Estados Unidos para que cuando tú exportes petróleo o cualquier otro bien, la plata entra a los el producto entra a los Estados Unidos te devuelve billetes y te devuelve depósitos. Entonces tienes que hacer ese acuerdo con los Estados Unidos para que te supla el numerario, los billetes de A1, de 5, de 10, 20, 50 y de 100 y las moneditas, ¿no? El de cuartos y el de 5 y 10. Para el sencillo, quarters. En Panamá lo resolvieron creando su propia monedita, el Balboa, pero no emiten otro tipo de moneda. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que cuando tú dolarizas, tú tienes que recoger todos los bolívares. O sea, tú lo que haces es que dice, Pedro Pensini, Humberto Anzola, el compañero aquí del video, la señorita que está tomando llevando el programa, ¿dónde están sus bolívares? Aquí están en el banco X.
venga acá, que yo les voy a dar los dólares equivalentes a los bolívares que usted tiene aquí. Entonces hay que ver cuál es la tasa de cambio, porque yo creo que no va a ser 500 ni 600, puede ser 800, 900. Entonces ese es un problema de la tasa de cambio. El cuarto problema que tiene la dolarización es que después que entra en ella no puede salir. No puede salir porque nadie va a cambiar el dólar por una moneda nacional, porque justamente tú saliste de la moneda nacional porque no había confianza en esa moneda nacional. Ese es el otro aspecto. El quinto aspecto, ¿no?, que yo veo negativo es que cuando tú adoptas el dólar, tú en realidad lo que estás diciendo a los Estados Unidos, mire señores, yo no puedo tener moneda, dirígeme usted la política monetaria. Entonces tú le dices a Jerome Powell, o ahora se llama Kearse, creo que se llama el presidente de la Reserva Federal, dirígeme usted la política monetaria. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, tú tienes que subir la tasa de interés. Cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, tú tienes que bajar la tasa de interés también. Porque como tú no emites dinero, entonces el Banco Central, ese edificio mamotreto que hay allí en el centro de Caracas, de 24 pisos, bueno, cerrarlo y poner ahí, no sé, pues Bueno, es una arquitectura brutalista. Bueno, eso es de Sanabria, ¿no? Sí. Pero no, es un tronco de edificio. Sí, Bueno, pero se cerró el Banco Central. Entonces no hay prestamista de última instancia. Viene una crisis financiera, entonces a llorar para el valle, porque como no emites moneda, tienes que aceptar pues que la economía va a entrar en un caos. Si tú dolarizas y está el precio del petróleo alto, estás muy bien, estás disfrutando porque tienes ingresos altos, entran dólares. Y si te cae el precio del petróleo, ¿qué haces? Tienes que producir una deflación en la economía, porque te está entrando menos dólares. Al entrar menos dólares, la actividad económica va a caer, porque hay menos liquidez. Y al haber menos liquidez en la economía, como consecuencia de ello, ¿qué ocurre? Que usted tiene que obligatoriamente producir una caída de precios. Usted tiene que bajar los salarios. Los empresarios tienen que aceptar que la ganancia, los que están acá van a ganar menos. No, si ganaban, digamos, $500, van a pasar a ganar 300, por ejemplo, porque no hay dólares. Y bueno, eso es una de las consecuencias de la dolarización. Y la otra es que para hacer una dolarización hay que tener dólares. O sea, tú no puedes hacer un arroz con pollo sin pollo, ¿verdad? Sí. Es decir, para tú hacer una dolarización tienes que tener $2. O sea, dolarización sin dólares no existe. Entonces esto pasa por un acuerdo con Estados Unidos. Y finalmente, Pedro, cuando tú comparas vis a vis, países que tienen su propia moneda en Latinoamérica, es decir, Perú, Colombia, Chile, contra Ecuador, la ventaja que le llevan esos tres países a Ecuador, que está dolarizado, es inmensa. Ecuador no crece. No crece porque tiene una restricción monetaria. Te vino la crisis del COVID, no tienes moneda y no puedes devaluar la moneda. ¿Qué haces? Te tienes que tragar la crisis completica. ¿Qué hizo Perú? Devaluó algo, Chile devaluó algo, se hizo más competitivo, etc. Ahora, yo no estoy diciendo que el Banco Central es para abusar de él, que fue lo que nos llevó a la crisis. Es para tener responsabilidad fiscal. O sea, ¿por qué Venezuela tuvo su propia moneda durante años y no tuvo inflación? Bueno, porque manejó fiscalmente el país. Fíjense, hay como 180 países en el mundo y apenas 4 están dolarizados. ¿Por qué los otros países no dolarizan? Porque deben tener su propia moneda para hacer política monetaria cuando corresponde. Ahora, lo que pasa es que hemos abusado tanto del dinero y de la emisión de dinero, bueno, que todo el mundo está desesperado. Una inflación del 600%, llega a una hiperinflación, destruyó todo. Entonces, bueno, ¿dónde está el salvavidas? El que se está ahogando, el salvavidas es un palo, dame el palo. Es un flotador, dame el flotador. Es un barco, me pongo en el barco. ¿Para dónde va el barco? No sé, pero me salvé. No, tengo que ser serio en esto. O sea, tengo que hacer una pausa al regreso. Te dejo una pregunta al aire. Ahora, con las expectativas de crecimiento económico que tiene Venezuela, y quiero también saber tu opinión al respecto, con todas estas compañías que están entrando, no solamente de petróleo, sino también de gas, hidrocarburos, minerales críticos, etcétera. Si entra toda esa masa de dinero, ¿no puede ayudar un poco a que baje ese diferencial cambiario, que tenga mejor poder adquisitivo el venezolano? Pero lo dejamos para el regreso, ¿ok? Estamos con José Guerra, economista, 1:56 y vamos a escuchar a Celine Dion con Taking Chances. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. Ciudad. Y son las 2:12 y les voy a hablar de Banca Amiga porque acceder a tus divisas es fácil, práctico y seguro. Además que vayas ahorrando y cuando tengas la necesidad de lograr ese sueño que tú buscas, ahí tienes tu ahorro ya en divisas y no vas perdiendo el valor del dinero en el tiempo. Y lo puedes hacer a través de intervención digital en Banca Amiga en la línea desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, siguiendo los pasos solicitados. En Banca Amiga juntos hacemos equipo. Prendamos el carro. Cuando pienso en marcas que se mantienen en el tiempo, pienso en Honda, una compañía con más de 70 años que tiene trayectoria en el país, ingeniería japonesa de primera y una evolución tecnológica que habla por sí misma. Hoy Honda Venezuela presenta el nuevo City ELX 2026, la HRB 2026 y la CXL Full Equipo, vehículos pensados para quienes valoran diseño, durabilidad y eficiencia en cada kilómetro. Honda, tecnología que evoluciona contigo. El poder de tus sueños está aquí. Conoce más en @Honda de Venezuela y escucha la voz de la calidad. Honda, the power of dreams. Y la pasión del Mundial se vive por Unión Radio con el mejor staff de narradores y comentaristas. Y los tenemos todos aquí: Fernando Petrocelli, Walter Roque, Humberto Turinese, Ignacio Benedetti. Van a analizar cada partido, los protagonistas, las mejores jugadas del Mundial 2026. El primer toque de balón en el partido inaugural hasta la gran final. La Copa del Mundo FIFA 2026 se juega aquí. Mundial FIFA 2026. Somos tu voz oficial, somos Unión Radio. El pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. 2:14 de la tarde. Bueno, estamos aquí con el profesor economista José Guerra. Fuera de micrófonos estábamos hablando que se recordaba de cuando teníamos Pensini al cuadrado, que venía aquí con mi papá y muy amigo, siempre muy cercano con Pedro Pensini Fleury, y que acabas de oír la voz de él en Onda, pero tú también estabas recordando, esto no es publicidad, Gatorade. Frita. Mira, pero él te recomendó algo y siempre hablábamos de esta acción y está haciendo nuevos altos y ha sido una maravilla acción porque produce mucho cash flow, que es dilo tú. La manzanita de Apple. Bueno, don Pedro era para mí un maestro, como hombre, como ciudadano, un hombre ejemplar, lo conocí bastante bien. Y Pedro tenía una particularidad extraordinaria. Pedro era farmacéuta. Exacto. Entonces, Pedro después se incursionó en el mundo de las finanzas con una sabiduría y con un seguimiento del mercado como un especialista. Y yo siempre digo que Pedro me salvó a mí, porque cuando a mí me jubilaron del Banco Central, o sea, me tocó la liquidación, me dieron aquella cantidad de bolívares, yo dije, bueno, yo obviamente no me voy a quedar en bolívares. El que se quede en bolívares era clarísimo en el 2004 que iba a venir una devaluación. Y bueno, yo escuchaba a Pedro, yo sabía de economía, por supuesto que sabía de economía, era graduado de economía ya, había hecho mis estudios de posgrado, etcétera, etcétera. Pero Pedro siempre estaba como con los mercados y dije, bueno, vamos a seguir el consejo a don Pedro. Y sí, la manzanita. Bueno, dejamos un tema pendiente. ¿Qué pasa si entra todos estos petrodólares al país? Ahorita ahí es un poco engorroso porque tienen que pasar por la administración estadounidense y no están entrando tanto. Hay intervenciones que se han hecho, pero no se siente que está permeando, por lo menos el bolsillo de los venezolanos. Pero con el tiempo, a fin de año, ¿tú sí crees que permeen? ¿Tú crees que esto puede ayudar a bajar el diferencial cambiario? Es evidente para mí que siempre la economía funciona con un rezago, ¿no? O sea, tú inyectas el gasto, tú inyectas dinero a la economía y tarda
en que esos recursos fluyan, se movilicen, ¿no? La preocupación que yo tengo en este momento es que está saliendo los barriles exportados, pero no está entrando la caja. correcto. Entonces, al no entrar la caja, entonces eso lo que te está diciendo es que la dificultad fiscal del gobierno es fuerte. importante. En consecuencia de ello, lo que está ocurriendo es que el gobierno va a tener un tremendo superávit en la cuenta corriente, la balanza de pago, con una cantidad de dólares apreciable, pero que no se traduce en ingresos fiscales. O sea, los ingresos petroleros van a pasar de algo así de 18.000 millones de dólares el año pasado a unos 36.000 o 40.000, o cuidado que más, porque es que este año están coincidiendo dos factores que no se veían durante muchísimo tiempo, Pedro. Es que está aumentando las exportaciones en volúmenes y el precio al mismo tiempo. Exacto. Entonces, eso no había pasado por lo menos en 30 años. Y este aumento de la producción petrolera es mayor en el incremento, claro, viene a un nivel más bajo, es mayor que cuando la apertura petrolera, o sea que se está incrementando la producción petrolera. El problema es que no suena en la registradora, no está entrando la plata. Y al no entrar la plata, la capacidad del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario y aliviar la tensión contra el tipo de cambio es muy alta. Entonces, por eso es que yo he propuesto y he dicho que el problema en Venezuela consiste en crear estabilizar el tipo de cambio. Si no estabiliza el tipo de cambio, no va a resolver el problema. Y yo lo digo, Pedro, porque fíjate, yo llegué el jueves hice la primera compra, y compré el viernes, y hoy compré también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el comerciante está viendo en la pantalla, en la tablita que tiene en el mercado, está viendo un precio del dólar. Y si ese precio del dólar se incrementó ayer, se incrementó hoy y se incrementa mañana, eso va corriendo con el precio de los bienes. Entonces no va a salir la inflación. Entonces tiene que estabilizar el tipo de cambio. Pero para estabilizar el tipo de cambio tiene que hacer dos cosas. Ok. En primer lugar, tiene que inyectarle dólares al mercado. Inyectarle dólares al mercado para que la demanda de dólares se satisfaga. Porque si la demanda de dólares no se satisface, el público va a buscar el dólar en otros mercados. Si tú estás ofreciendo dólares a 610 y el público siente que el dólar está barato, se va a balancear contra el dólar y el que no consigue lo va a pagar a un precio más elevado, que es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, tiene que inyectar dólares. Pero para que esa inyección no se la trague el mercado, tiene que haber otra política, que es la siguiente, que es que el Banco Central no puede seguir financiando a PDVSA, al fisco. Porque si el Banco Central sigue financiando al fisco, es como que da dinero de la nada. Entonces, emite bolívares, esos bolívares salen al mercado a comprar los dólares que el Banco Central está vendiendo. Entonces, no hay estabilidad. Entonces, tiene que ser doble anclaje. La política es doble anclaje, que son aplicables a aquellas economías que son dolarizadas. Uh-huh. Porque no es que está dolarizada de hecho, está dolarizada de facto. Entonces, circula el dólar y circula el bolívar. Los precios están en bolívares, en dólares y se pagan en bolívares. Entonces, tú tienes que estabilizar el tipo de cambio del dólar y tienes que estabilizar el tipo de cambio del bolívar, que lo hace es con una política monetaria que no financia el déficit fiscal. Por eso esa es la política que yo estoy proponiendo ahora para Venezuela. No sé si otros colegas la han visto así. Yo he visto, yo creo que todos los economistas que han pasado por aquí, que yo los he visto porque yo veo este programa, Gracias. veo el de Román, el de Shirley, este circuito, pues, ¿no? Y todos coinciden lo mismo, que hay que bajar la brecha. ¿Cómo la bajo? Tiene que ser con doble anclaje. Bueno, tenemos que ganar más plata, igual que como... Es que hay que meterle dos candados, no es un solo candado. Son dos. O sea, tú le metes dólares a la economía y al día siguiente el Banco Central inunda a la economía de bolívares sin respaldo, te revienta el tipo de cambio. No lo va a aguantar. Me quedan 2 minutos y tengo una pregunta importante para ti. ¿Estás de acuerdo con la privatización de PDVSA? Por el otro día te dije que estaba... Yo creo que ese es un grave error. Plantearlo es un grave ¿por qué? error. ¿Y por qué es un grave error, Pedro? Mira, hay que conocer la historia de petrolera de Venezuela. Venezuela, después de los Estados Unidos, que es donde el petróleo se descubre comercialmente y donde surgió la industria petrolera, el país más avanzado en legislación petrolera fue Venezuela. Los países árabes, en los años 30, 40, cuando ya Venezuela tenía la primera ley de hidrocarburos del año 20 y después la ley del 45, que fue la mejor ley, eran colonias inglesas y francesas. Y Venezuela era un país soberano. Y México había nacionalizado el petróleo en el año 38. Y Venezuela tuvo la legislación más avanzada y creó la OPEP. Entonces, tú decir que tú vas a vender PDVSA, primero, tiene que hacer una reforma constitucional también.
porque está en la Constitución que PDVSA, el Estado tiene una empresa petrolera que la tiene. El hecho que se haya mal manejado una empresa no significa que hay que rematarla. ¿Cuánto te pueden dar por PDVSA ahorita? Si tú mismo estás diciendo que es un cachivache, si tú mismo dices que eres un cachivache, que la vas a vender, que la vas a regalar. Entonces, uno, ¿qué ha demostrado la guerra con Irán ahorita y el estrecho de Hormuz? La importancia del petróleo otra vez. Pedro, dile a los sauditas que privaticen Saudi Aramco. ¿Cuál es la empresa petrolera más rentable del mundo? Petrolera, ¿cuál es? Saudi Aramco. Saudi Aramco, pública. ¿Cuál es la? Qatar Oil. Emiratos, la empresa emiratí de petróleo. Dile a los emiratíes y a los cataríes que vayan a privatizar. Yo creo que hay que mejorar PDVSA, acotarla, limpiarla, quitarle la politiquería, pero mantenerla como una empresa propia. Mira, se me acabó el tiempo, José. Te vuelvo a invitar y vamos a hablar del mercado y de todas esas inversiones que tienes en Nvidia, Intel, Micron Technology, Microsoft. Ahí se equivocó usted, mi querido amigo. Yo soy economista, y yo trabajo con una consultora económica, pero yo no tengo acciones. No es un insulto, pero tú conoces el mercado y siempre hemos hablado del mercado y las acciones y todo. Claro que lo conozco. Bueno, pero volvemos a hablar de eso. Por supuesto, claro que lo conozco. Se puso bueno, no sé, debe ser que tiene como 5 millones. No los quiere compartir, tiene unos acreedores por ahí. Si tuviera el 10% de los 5 millones, no estuviera trabajando ahorita, pero yo voy para 70 años. Muy bien. Debería estar jubilado, retirado, y tengo que trabajar. Bueno, mira, bienvenido a Venezuela, bienvenido al programa, siéntete aquí siempre cómodo, estar con nosotros, y gracias por esa sapiencia que compartes con todos. Vamos a ver cómo pasa el tiempo y qué pasa en Venezuela. Vamos a escuchar a Boy from New York City con Manhattan Transfer. Momento.